No nos perdimos de nada. Ahí está grabando. Bien. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en la prueba hoy? Entonces el tema de hoy, de la clase práctica de hoy, es distribución de chi cuadrado. ¿Qué vemos en la prueba de chi cuadrado? ¿Qué analizamos? ¿Qué medimos? Una variable cualitativa. Bien, ahí vamos. Se trabaja con variables o se utiliza la prueba de chi cuadrado para variables de tipo cualitativo. ¿Sí? ¿Y qué medimos en esas variables, en la observación de esas variables? ¿Qué determinamos a partir de esa observación? ¿Eh? ¿Qué les parece? Si respecto a esa variable en ciertas poblaciones, si hay alguna diferencia. A ver, ¿alguien tiene alguna otra opinión diferente a la de Melina? Yo siempre le hago estas Si, preguntas. A ver, dale, Matías. si respecto a la variable están relacionadas entre sí. Ahí me gusta más. Ahí me está gustando más. Medimos si hay una asociación o una relación entre variables, ¿sí? De tipo cualitativo. O dicho de otra forma, estamos midiendo si hay efecto de una variable sobre otra. Queremos ver. Es algo similar a lo que veníamos viendo en las pruebas de hipótesis. Lo que pasa es que acá, como son variables de tipo cualitativo, no tenemos forma de cuantificar con números, más que contar los individuos, tener una frecuencia. Por eso trabajamos con distribución de frecuencia, análisis de frecuencia, porque únicamente lo que podemos medir acá es la frecuencia de aparición o de observación de estas variables, pero no tienen un valor numérico cuantificable, algún valor, una escala numérica, ¿sí? Es algo característico de lo que ustedes vieron en las primeras clases, los tipos de variables, las variables cualitativas. No podemos, o sea, la única cuantificación que podemos hacer es una frecuencia, es decir, cuántas observaciones tenemos para determinada variable. Entonces la prueba de chi cuadrado lo que me hace es medir si hay o no asociación entre esas variables, o dicho de otra forma, si hay algún efecto de una variable sobre otra, o como dijo Matías, hay una relación entre las variables. Eso me mide la prueba de chi cuadrado. Ver el efecto de una sobre otra. Similar, como les decía yo, en la prueba de hipótesis, donde, por ejemplo, yo veo el efecto de una vitamina o un alimento sobre algún parámetro en particular, como la ganancia de peso, la producción de leche, producción de huevos. ¿Sí? También estoy viendo el efecto de una variable sobre otra. Pero en este caso cambia el tipo de variable. ¿Se entiende? Eso vemos con la prueba de chi cuadrado. ¿Estuvieron leyendo algo del tema o no? Sí, más o menos. Bueno. A ver. Voy a compartir la pantalla. Nada, esta computadora vuela, comparando con la otra. Bien, lo que sí no tengo en esta máquina es el Office,
Como es nueva, no tengo, aparece acá el cosito de Office, pero no, ya caducó la versión de prueba, así que tenía preparado un Power. Guadalupe, ¿levantaste la mano? Yo tengo una pregunta del trabajo práctico 11, Sí. porque los cuadritos me pierden. No sé si podría explicar, por favor, porque me confundo. ¿Qué cuadrito es esto? Sí, y los del trabajo práctico, el A. Yo que tenemos que hacer la hipótesis, digamos, ¿no? Sí, bueno, Y me vamos a ir pierden viendo. los valores. Sí, A por ver. favor. Sí, sí, sí. Esperen que quiero abrir la guía de ejercicios. A ver. Programa no. Acá está. Vamos a situarnos. Bien. Bueno, como decíamos hoy, en la prueba de chi cuadrado, en la distribución de chi cuadrado, lo que nosotros hacemos es determinar o medir si hay asociación o no entre variables de tipo cualitativo. ¿No? Variables cualitativas, es decir, no podemos asignarle un valor numérico más que la frecuencia absoluta, ¿no? De contar cuántas observaciones hay. Por ejemplo, acá, en el material del teórico que les dejó el doctor Sánchez, nos da un ejemplo donde dice: deseamos determinar si existe asociación entre la presencia de una especie de parásitos y el color del pelaje. ¿No? Queremos ver si existe asociación, es decir, si hay un efecto entre la presencia o no de un determinado parásito y el color del pelaje de los animales. Son dos variables de tipo cualitativo, ¿sí? Porque en este caso el pelaje yo voy a decir, bueno, acá en la guía me toma pelaje claro y oscuro. Puedo tener más observaciones para una variable, no solamente dos. Puede ser, por ejemplo, pelaje blanco, pelaje negro, pelaje colorado, ¿sí? Puedo tener más de dos observaciones, no precisamente dos. Y en el caso de la otra variable, que es los parásitos, se cuantifica como presencia o no de parásitos. O sea, vamos a cuantificar como individuos parasitados o no parasitados. ¿Mm? Esas son la forma de ver las variables, o como les dice acá, por ejemplo, en su guía de ejercicios, el tipo de tumor, que puede ser benigno o maligno, y la situación anatómica, en este caso regiones del estómago, cardias, cuerpo y píloro, y la presencia de tumores, ya sea benigno o maligno. Entonces se quiere ver la asociación entre esas dos variables, ¿sí? Después lo que vamos a ver es el planteo de las hipótesis. Acá cambia un poquito el planteo de las hipótesis estadísticas. La hipótesis de trabajo no va a cambiar, porque siempre la hipótesis de trabajo, acuérdense que es un enunciado
realizando una afirmación o una suposición de algo que nosotros queremos verificar o comprobar, ¿sí? Nosotros hacemos una afirmación previa a esa comprobación o una suposición. Así se plantean las hipótesis de trabajo. Recuerden, muchas veces se ve que la plantean como un objetivo, y eso no es lo correcto, no es el planteo correcto decir, por ejemplo, quiero ver si ocurre tal cosa. Ver si ocurre, vamos al caso acá del ejemplo del color de pelaje, y decimos, queremos averiguar si el color de pelaje influye en la presencia de parásitos. No, eso es un objetivo. Acá, ¿cómo sería la hipótesis de trabajo para este caso acá? Justamente este acá es el objetivo. Se desea determinar si existe asociación entre la presencia de una especie de parásito y el color del pelaje. Creemos que estas variables no están relacionadas. Más o menos, no. ¿Cómo sería una hipótesis? Acuérdense que la hipótesis es una suposición, una afirmación. El color del pelaje de los bovinos, ¿qué? Podría ser, podría existir una relación entre la presencia de una especie de parásito y el color de pelaje. Sí, por ahí está mejor. O el color del pelaje de los bovinos podría influir en la presencia de determinado parásito. O influye. Influye en la presencia de tal parásito. ¿Sí? Eso sería más la hipótesis de trabajo. Bien. Después vamos a plantear las hipótesis estadísticas. Acá, como no estamos trabajando con variables cuantitativas, yo no puedo hablar de media, es decir, de la MU poblacional, no puedo hablar. ¿Qué parámetro utilizo? La probabilidad. Sí, probabilidad o proporción. Hablamos más de proporción, ¿sí? Acá una de las cosas, comparando con las otras pruebas estadísticas, ya sea la prueba de hipótesis para una o dos poblaciones, una de las cositas que cambia un poco justamente es el planteo de las hipótesis estadísticas. Primero porque se plantea en base a otro parámetro, que en este caso es proporción. Pero cambia también la forma de describirla, fíjense, y por ahí siempre nos genera confusión a la hora de describir y de detallar qué estamos comparando, qué queremos medir. Fíjense cómo está planteado acá. Dice, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo está planteado. Y tienen que plantearlo de una forma que se entienda, que tenga relación lo que estamos leyendo, que tenga una relación lógica. Me dice, la proporción de individuos parasitados, obviamente que está abreviado, la proporción de individuos parasitados y no parasitados en la nula es igual en pelaje oscuro y pelaje claro. ¿Sí? Fíjense qué pongo primero. Pongo la variable que estaría siendo afectada por la otra. ¿Sí? Pongo la variable que yo estoy midiendo, que quiero ver el efecto de una variable sobre otra. Esa variable afectada la pongo primero. Digo, la proporción de individuos parasitados y no parasitados es igual en pelaje oscuro y pelaje claro. ¿Sí? ¿Cuál es la variable acá que afecta a la otra? O sea, ¿cuál es la variable? El pelaje.
el pelaje es la que afecta a la otra variable, a la presencia o no de parásitos, ¿sí? La presencia o no de parásitos no afecta a la coloración del pelaje, ¿sí? No se da a la inversa. ¿Se entiende eso? Entonces yo no puedo decir, no puedo poner la proporción de pelaje oscuro y pelaje claro es igual en individuos parasitados y no parasitados. Eso estaría mal porque ahí yo estoy diciendo que la presencia del parásito afectaría o determinaría el color del pelaje y es al revés, ¿no? O sea, el parásito no puede afectar el color del pelaje. Sí, el color del pelaje puede afectar la presencia o no de determinado parásito. Por ejemplo, acá, que queremos ver el efecto de la región anatómica del estómago sobre la presencia de tumores benignos o malignos. Entonces, ¿cómo sería el planteo de la hipótesis acá, de la hipótesis estadística? La nula. Tumores benignos o malignos es igual a la región cardíaca, región del cuerpo y región del píloro. Exactamente, pero agregaríamos el parámetro. Entonces diríamos, la proporción de tumores benignos y malignos es igual en la región del cardias, cuerpo y píloro. ¿Sí? Así sería el planteo correcto. Ponemos primero entonces la variable que nosotros suponemos que se ve influenciada por la otra. Y para la alternativa ponemos diferencia. La proporción de individuos parasitados y no parasitados es distinta o es diferente en animales de pelaje oscuro y pelaje claro. ¿Sí? O sea que estoy diciendo que no es lo mismo si tenemos un animal de pelaje claro que pelaje oscuro sobre la presencia del parásito. ¿Sí? En este caso va a haber un efecto del color del pelaje sobre no la carga, sino la presencia o no directamente del parásito. ¿Sí? Después, ¿qué realizamos? Como veníamos trabajando en la prueba de hipótesis, elegimos nosotros el nivel de significancia, o nivel de alfa también, lo mismo, 0,01, 0,05, 0,1. Eso está a nuestro criterio. Después tenemos que hallar el valor crítico, buscarlo en la tabla de chi cuadrada con los grados de libertad, ya vamos a ver cómo se hace eso. Y hacemos todos los pasos correspondientes. Tenemos que armar una tablita que se llama tabla de contingencia, donde ponemos las observaciones para cada situación. Voy a tener tantas filas y tantas columnas como observaciones de cada variable, o sea, observaciones diferentes. En este caso yo tengo dos pelajes que estoy considerando, pelaje oscuro y pelaje claro. Si acá hubiese agregado otra categoría de pelaje, tendría otra columna más. Tengo también una columna de total, ¿sí? Y lo mismo para la otra variable. En este caso tengo dos observaciones diferentes. Para la variable parasitados o no, o sea, tengo individuos parasitados e individuos no parasitados. Y la columna de total. ¿Sí? Así armamos la tabla de contingencia. En este caso, fíjense que tenemos, para una variable que sería el tumor, tenemos dos observaciones, y para la otra variable que sería región del estómago, tenemos tres. Entonces voy a tener tres filas para una variable y dos columnas para la otra. Además de su columna de total correspondiente y su fila del total. Acá es indistinto si ustedes colocan una variable en la fila, o acá yo podía poner, si quería, la región del estómago como columna, no cambia en nada, ¿sí? Se puede hacer tranquilamente, no es que está determinado que yo tengo que colocar sí o sí la variable que se ve influenciada por la otra en las columnas o sí en la fila.
Eso es indistinto. ¿Sí? Eso por un lado. Una vez que tengo armada esta tabla con los individuos observados, ¿qué tengo que realizar? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Sacar el total de fila y el total de columna. Ajá. Ahí tengo. Total de fila para cada variable, o sea, por ejemplo, para parasitados. Voy a tener, en pelaje oscuro voy a tener 25 parasitados, en pelaje claro 65 parasitados. Y eso lo sumo y tengo un total de parasitados. Después también para no parasitados voy a tener en pelaje oscuro 40 y en pelaje claro 70. Sumo y tengo su total. Y después también sumo en la columna, ¿sí? Animales de pelaje oscuro, parasitado y no parasitado, voy a tener su total de pelaje oscuro y también total de pelaje claro. Y posteriormente hago lo que se llama el total general, en donde yo si sumo el total de cada columna, es decir, de cada pelaje, tendría que tener el mismo valor que si sumo el total de cada fila. ¿Se entiende? O sea, si yo hago 90 más 110 me da 200, y si hago 65 más 135 también me da 200. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahí? Vamos viendo así bien por partecitas. ¿Mm? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, una vez que tengo los totales de filas y totales de columnas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer después? Hallar los Hallar el valor, estadígrafos. el valor crítico. Y para eso, previamente, ¿qué se hace? ¿Cuál sería el pasito que sigue acá? Una vez que tengo armada la tablita, tengo sumados los totales de filas y columnas. Hallar los estadígrafos. ¿Y cómo calculo los estadígrafos? El total de fila por el total de columnas sobre el total general. ¿Y ahí qué estoy calculando, Matías? ¿Cómo se El llama eso? esperado. El esperado. Exactamente. Voy a calcular los valores esperados para cada combinación. ¿Mm? O sea, ¿cuál debería ser una distribución teórica hipotética? ¿Mm? Para eso lo que se hace es, por ejemplo acá, para los animales de pelaje oscuro, parasitados, que yo tengo un valor observado de 25, ¿cuál sería el esperado para este caso? ¿Sí? ¿Cuál sería el valor hipotético esperado? Para ello tengo que hacer... Sí, decime. 65 por 90 sobre 200. Exactamente. Hago el total de su fila, ¿sí? El total en la fila en el cual está esta observación, que sería 90, ¿eh? Por el total de su columna, que en este caso sería 65, sobre el total general, que es 200. El total general siempre va a ser el mismo. Entonces, como fíjense acá abajo a la derecha, tenemos total de fila, que es 90, por total de columna, o al revés, podemos decir total de columna por total de fila, va a ser lo mismo, sobre total general, que es 200. Y eso me da un valor hipotético esperado de 29,25. Y así hago para cada valor observado. ¿Eh? Ahí fíjense, calculé para cada uno. Tanto para el pelaje oscuro, pelaje claro parasitado, pelaje oscuro y pelaje claro no parasitado. Acá tengo los valores observados, 25, 65, 40 y 70. Si yo resuelvo con esa fórmula de total de fila por total de columna sobre total general, voy a obtener para los parasitados de pelaje oscuro 29,25, para pelaje claro 60,75, ¿sí? Aplicando la misma fórmula. En este caso, para calcular este, sería 90 por 135 sobre 200. Porque sigue siendo en la misma fila, o sea, sigue siendo este su total,
pero cambia el total de columna porque este está en otra columna. El pelaje claro parasitado está en otra columna. Para pelaje oscuro no parasitado, haría, acá cambia el total de su fila, es 110 por 65 sobre 200. Y para pelaje claro no parasitado, sería 110 por 135 sobre 200. ¿Sí? Y ahí anoto, ya puedo anotar si quiero en otra tablita, o si no en la misma tabla, trazo una rayita diagonal cruzada y puedo anotar el valor observado en una parte y el esperado en la otra parte. ¿Sí? Puedo subdividir esta celda. Solamente hay que saber cuál es el observado, tener en claro cuál es el observado y cuál es el esperado. María Victoria, levantaste la mano. No era para que vea el chat, profe. A ver. Dice Profe, Denis. Sí, para un poquito, Mati. Dice, no entiendo bien lo de las fórmulas y el reemplazo. ¿Qué reemplazo? ¿Qué fórmula? ¿Esta? Esta fórmula, Denis. Total de fila por total de columna sobre total general. No llegamos todavía a eso. Ya vamos a llegar, estamos yendo con los pasos previos y enseguida llegamos a la fórmula para calcular chi cuadrado. ¿Sí? No te preocupes. Dale, no, gracias a vos por mencionar. Sí, Matías. no, nada, ya está, ya miré, gracias. Bueno. ¿Estamos entonces? Con esto está claro cómo calcular los valores esperados. Tienen la formulita, ¿sí? Y simplemente tienen que tener bien en claro dónde está situado cada valor observado y ver el total de su fila y el total de su columna. Multiplican entre sí y dividen por el total general. ¿Sí? El total general siempre va a ser el mismo. Y recuerden que la suma del total de cada fila tiene que dar igual el resultado que la suma del total de cada columna. ¿Sí? En ambos casos tiene que dar un total general. O sea, si yo sumo columna o sumo acá total de fila, lo mismo. Me tiene que dar exactamente lo mismo. Una vez que tengo los valores esperados, vuelvo a sumar filas y columnas, y fíjense qué pasa con los totales de fila y totales de columna. ¿Qué observan ahí? Que no cambiaron. Que me da exactamente lo mismo, o sea que una vez que calculamos los valores esperados y los colocamos en la tablita, nos conviene hacer la suma para verificar si está bien el cálculo de los esperados, y si eso está correcto, me tiene que dar el mismo resultado en total de fila y total de columna que los valores observados. ¿Sí? Los resultados, las sumas de total de columna y total de fila, fíjense que me da lo mismo, me da 90, 110 para totales de filas, y para totales de columna me da exactamente lo mismo, 65 y 135. Obviamente, el total general me va a dar 200. ¿Sí? Entonces, así como cuando hacían el cálculo en la tablita para calcular varianza, que yo les decía, sumen los desvíos y debería darle 0, acá también sumen los valores esperados y los totales de filas y columnas deberían darle exactamente igual que los observados. Profe, a mí me da una pequeña diferencia, pero debe ser por la coma, seguro no. Debe ser por los decimales que redondeaste. Sí, sí, sí. ¿Y le Acá, pongo el valor que me da o...? sí, pon el que te da nomás. Pero sí te va a dar una pequeña diferencia. ¿Está?
¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, Manon. Yo entendí, o sea, cómo calcular el primer valor esperado, pero no entiendo cómo calcular para todos. Exactamente el mismo paso, Manon. Acá. Exactamente el mismo, solo que tenés que ver, por ejemplo, calculamos acá para el primero, ¿sí? Para pelaje oscuro, parasitado. ¿Sí? Para esta observación de 25, tengo que ver cuál es el total de su fila, 90. ¿Cuál es el total de su columna? 65. ¿Sí? Total general siempre va a ser el mismo, 200, en este caso. Entonces hago total de fila, ¿sí? Que es 90, por total de su columna, que es 65, sobre el total general, que es 200, me da 29,25. Vamos para el segundo caso, por ejemplo, para pelaje claro parasitado. Total de fila sigue siendo 90. Total de columna en este caso cambió, no es 65, sino que es 135, entonces tengo que hacer, acá en vez de ser 90 por 65, va a ser 90 por 135, porque es el que corresponde a su columna, sobre 200. Y eso me da 60,75 si hacen el cálculo ahí con su calculadora. ¿Mm? Para el otro caso, para la otra observación de pelaje oscuro no parasitado, pelaje oscuro no parasitado, se toma el total de su fila, 110 en este caso, ¿sí? Siempre ubíquenlo en su fila y columna correspondiente y multipliquen sus totales. ¿Sí? Total de su fila va a ser 110 por 65 total de columna sobre 200 total general. Eso me da 35,75. Y por último, el último que nos queda, el último esperado que nos queda para un valor observado de 70, total de su fila 110 por total de su columna 135 sobre 200. Y eso me da 74,25. Esos son los valores entonces esperados. A ver, después pregunta acá. No redondeen tanto. No sean tan... Siempre te les digo por lo menos, y dependiendo, fíjense que estos son números grandes, relativamente grandes, y toma 2 decimales. No apliquen el redondeo furioso, no. Ahora, si por ejemplo ustedes tienen un número de 3 o 4 cifras, ahí sí bajen un decimal, pero no sean tan drásticos con el redondeo. Y si tienen un número más chico en la parte entera, por ejemplo, 1, o 0, ahí dejen más decimales incluso. ¿Sí? No sean... No se copen con el redondeo. ¿Sí? Después dice... A ver... Claro, tranqui con el redondeo. ¿Eh? No sean tan... Redondeo furioso, ¿no? Después dice Sol... Después de hacer todo eso, sumo los resultados. Claro, sí. Después, o sea, no es que forma parte del cálculo el sumar los resultados. En realidad sí los van a usar, pero es una forma de verificar también que hicieron bien el cálculo, porque debería darle el total de fila y total de columna, debería darle exactamente lo mismo que la suma de los valores observados. O sea, la suma de los valores esperados, por ejemplo, 29,25 más 60,75 nos da 90. Nos da igual que los valores observados.
No es necesario sumar, yo no voy a usar estos valores, porque aparte ya los tengo, son los mismos, no los voy a usar en el cálculo que viene. Es simplemente ver si hicimos bien. Pero la suma de esos valores esperados no forma parte del cálculo de chi cuadrado. Si esa es su pregunta. Así como la suma de los desvíos en el cálculo de varianza no forma parte del cálculo, es una forma de ver que hasta esa parte por lo menos venimos calculando bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta hasta esta parte? Profe, me confundió todo. Tipo, entendí primero, pero después Ajá. cuando explicó de nuevo me confundió. Ay, ay, ay. ¿Qué te confundí? ¿Qué te confundió? Con el total general. O sea, yo estoy haciendo el cuadrito de trabajo Sí, práctico, ¿no? Y estoy sumando lo benigno con lo maligno, que sería el total de filas. Bien. sí. Después sumé todos los benignos y los malignos. Y después hice el total general, que es la suma de todas las filas. Claro. Si yo sumo acá las tres filas, la de cardias, cuerpo y píloro, debería dar lo mismo que si yo sumo las dos columnas. Total de columna de benigno y de maligno me debería Sí, dar me el da lo mismo mismo. total. Sí, sí, Bueno, sí. da lo mismo. Pero lo que me está confundiendo es la otra parte, donde tenés que multiplicar la fila con la columna dividido el total Bueno, general. acá por ejemplo, ¿cuánto sería el valor? A ver, 104 ahí sería. en La el primera fila. cardias, Sí. 104, la otra es 7, 116, si no me equivoco. sí, 116 y tenemos 8. 134, Sí. ¿sí? Bien, eso para total de fila. Y total de columna tenemos, 217. ¿sí? Y maligno, 137. ¿cuánto? 137. 137. Bien, si vos sumás 217, a ver, 217 más 137, eso te da 354, Sí. ¿sí? Y si sumás los tres totales de filas, 104 más 116 más 134, te da también 354, ¿sí? Sí. Coincide. Bien. Para calcular, por ejemplo, del valor observado 89, benigno en el cardias, ese es el observado. Para calcular el esperado, ¿cómo sería? ¿Cómo calcularían ahí el esperado? No sé, me confundió. Por eso es A que le ver. estoy preguntando. Sí, no, pero para Sería cualquiera. Cualquiera El nomás. 217 por 104 dividido 354. Sí. 217, que sería acá el total de la columna de benigno, ¿sí? Sí. Total de columna, por 104, que es el total de su fila, por 104, sobre el total general, que es 354. Y ahí te da el esperado para esta observación, para benigno en el cardias. El esperado de 89 sería 104, que es el total de su fila, por 217, que es el total de su columna, sobre 354, que es el total general. ¿Sí? No sé cuánto da. Para la otra observación, por ejemplo, para maligno en el cardias, para la observación 15, ¿cuál sería el cálculo del esperado? Le digo lo que yo entendí. A ver, 137 por 116 dividido 354.
¿O no? ¿Por qué por ciento? No. ¿Cuál es el total de su fila? El total 354. No, de su fila, de la fila donde está este valor observado 15. 137. 104. Mira, para el total, 137 el total de columna, ese sí está bien. ¿Y el total de fila? 104. 104, ahí como dice Matías. ¿Mm? Bien. No, es 116. 137. 116 es para la segunda fila, para la de cuerpo. Nosotros estamos en cardias. Bien. ¿Sí? Siempre tenés que trazar una coordenada, así como hacíamos para ubicar, por ejemplo, el valor de T en la tabla, con grado de libertad y nivel de alfa. Acá también. Ubican el valor donde está, ¿sí? Y ahí ven su total correspondiente de fila y de columna. 104 por 137. ¿Mm? Sí. El total va a ser siempre 354. Acá para el otro, para 75, la observación 75, benigno, cuerpo. Total de fila, ahí sí es 116. Sobre total de columna, 217. Perdón, por 217. 116 por 217 sobre 354. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Era para guiarme nomás un poquito. Sí, no, está bien, está bien. Para eso estamos en esta instancia, justamente para mostrar la realización de los cálculos. Está perfecto. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más al respecto? Profe, ¿usted después puede pasar la tabla de chi? Sí. Sí, yo les voy a pasar porque hay una tabla que está circulando, que por lo menos que incluso está en los libros, que tiene un error de impresión. O sea, se ve que la mayoría de los libros que usamos nosotros son libros traducidos de otros idiomas, o sea, los traducen a muchos idiomas, y se ve que en esa traducción se les deslizó un valor, entonces hay una tabla chi cuadrado que está circulando con un error. Por eso. Pero sí les voy a pasar. María Victoria, ¿una pregunta? Profe, en el ejemplo muestra todos los pasos que hay que seguir y no aparece plantear la hipótesis de trabajo. Igualmente tenemos que poner eso en el TP. A ver. Y dice, plantee las hipótesis que correspondan. Además, les sirve como ejercicio a ustedes plantear las hipótesis de trabajo. Les sirve de ejercicio para adquirir destreza en el manejo, porque uno generalmente ya lo asume como algo sencillo, no le da la importancia, y después al momento de hacerlo se da cuenta que no era tan fácil. Porque siempre se ven, les digo, siempre, por más que parezca una cosa sencilla decir, ¿qué es una hipótesis? Es una afirmación hecha de antemano. Es una suposición realizada sobre un tema determinado. Ah, qué pavada. Pero después a la hora de escribir y queremos ver si pasa tal cosa. Eso no es una hipótesis. Uno por ahí comete ese error, asume que algo es fácil, una pavada. Y después a la hora de hacerlo, si no tiene la destreza suficiente, comete errores. No. O sea, a mí me gustaría que la hagan. El trabajo no va a estar desaprobado por eso. Pero prefiero que por más que acá, en realidad no especifican la guía, plantee las hipótesis que correspondan. Uno podría interpretar de que se refiere a la hipótesis de trabajo y la estadística, o simplemente a las hipótesis estadísticas, pero está bien, como vos decís, María Victoria, acá en la guía esta no está el planteo de la hipótesis. A ver si está o no. No.
No está. Pero sí, generalmente no se les pide la hipótesis de trabajo en la resolución de ejercicio, pero repito, no está de más que lo hagan, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Avanzamos? Siga nomás, profe. Bueno, quedó claro entonces el cálculo de los esperados. ¿Eh? Sí. Total de fila por total de columna sobre total general. Y hagan el cuadrito, hagan la tabla. Hagan en la misma, hagan en tabla diferente, pero hagan, ¿sí? Acá, por ejemplo, pueden poner directamente al lado, ¿sí? El valor esperado de cada uno, al lado del observado simplemente, o lo pueden hacer con otro color para diferenciarlo después, ¿sí? Pero hagan. Bien. Ahora sí, no sé quién era que me había preguntado. Denise, ahí está, había preguntado de la fórmula. La fórmula de chi cuadrado, fíjense que dice la sumatoria de los observados menos los esperados al cuadrado sobre los esperados. ¿Mm? Observado menos esperado al cuadrado tiene una similitud al cálculo de la varianza. ¿Mm? Vieron que hacíamos como un desvío, acá estamos haciendo como un desvío, ¿Mm? Lo estamos elevando al cuadrado sobre el esperado. ¿Sí? Es decir, para cada observado, para cada observación, acá yo tengo 4 observaciones diferentes, el observado menos su esperado, tengo que hacer observado menos esperado al cuadrado sobre el esperado. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el primer caso, para el primer valor observado que es 25, lo hago. 25, que es el observado, menos 29,5, que es su esperado correspondiente, eso elevado al cuadrado, sobre el valor esperado. Lo mismo para la segunda observación. Acá también no importa el orden, ¿sí? Acá sigue con el segundo observado 40, ¿sí? 40 sería el observado, menos su esperado que es 35,75, eso elevado al cuadrado, esa diferencia elevada al cuadrado, ¿sí? Sobre después el valor esperado, 35,75. Profe, una consulta. Sí. En el trabajo práctico, cuando saco los valores, me dan, acá nosotros en el ejemplo que tenemos de la clase, del cuadro del profe, los valores dan aproximados, digamos, no varía mucho. En cambio, en el trabajo hay una diferencia importante entre el esperado y el observado. Ajá. No pasa nada con eso. Y en teoría es un cuadro que está equilibrado, balanceado. Acá si vos sumás todo esto, o sea, si vos no le vas al cuadrado, fíjense que acá tenemos dos valores esperados que están por encima. Tenés 29,25 que está por encima del valor observado. Y después tenés acá 74,75 que está por encima del observado. Y después tenés dos esperados que están por debajo. Profe, Sí. perdón, no sé quién iba a hablar. Habla nomás. Habla nomás. Yo cuando igual calculo, digamos, para verificar si me dan los mismos valores, me dan los mismos. Pero, por ejemplo, en una parte, cuando tengo
los de tumores malignos y cardía, el observado es 15 y el que me ha esperado es 40,24. Y sí, no, pero bueno, pero si después te da, si vos sumás los totales de fila y de columna de los esperados y te da el mismo valor que en los observados, está bien el cálculo, ¿sí? Ok, gracias, profe. Vale, Valentina. Sí, profe, yo quería pedirle si podría explicar de nuevo lo de chi al cuadrado porque me mareé todo cuando explicó. Sí. Esta es la fórmula. Es la sumatoria de el valor observado menos el esperado, ¿sí? Una resta va en el numerador entre observado y esperado, ese resultado elevado al cuadrado, ¿no? Y eso sobre el valor esperado. Tomamos acá el primer ejemplo. El valor observado para la primera celda acá arriba a la izquierda, que sería pelaje oscuro parasitado, el observado es 25. El esperado es 29,25. Entonces hacemos observado 25 menos esperado 29,25. Ese resultado lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y posteriormente lo dividimos nuevamente por el esperado. Así para cada observación. Cada observación la hacemos. Observado menos esperado, eso al cuadrado, sobre esperado. ¿Sí, Matías? ¿Te tiene que dar un valor Gracias, profe. bajo eso o no? No siempre. No. Eso siempre va a depender del ejemplo. Siempre. ¿Mm? Ahora vamos a ver qué resultado nos debería dar, ¿sí? Pero no siempre. Una vez que tenemos calculado para cada observación, ¿no? Sumamos los cuatro, o sea, los cuatro resultados de esta formulita, porque esta formulita yo la tengo que aplicar para cada observación, ¿no? Porque me dice sumatoria. Acá, por ejemplo, en este ejemplo que ustedes tienen, bueno, acá tienen 2 por 2, pero en este que es 3 por 2, en este ejemplo, van a tener que hacer 6 veces, ¿no? Observado menos esperado al cuadrado sobre el esperado, ¿sí? En este caso 89 menos su valor esperado que calcularon, ¿sí? Sobre el esperado, más después el resultado que me dé para este, para este, para este, para este y para este. 6 veces tiene que aplicar la formulita, ¿no? Acá aplicamos 4 veces. Y el resultado de cada vez que aplicamos la formulita lo sumamos y ahí obtenemos nuestro valor de chi cuadrado calculado, ¿no? María Victoria. ¿Le puedo pedir una molestia? A ver, Si podría calcular esa fórmula que está ahí para ver cuánto da chi cuadrado porque no está el resultado. Para saber cómo se hace el cálculo y si me da bien, por favor. bien. ¿Y ustedes nos animan a calcular? Sí, profe, estoy calculando, pero Bien. no sé cuánto A me puede ver, dar y si está bien. ¿cuál estás calculando? El ejercicio, ese que está mostrando ese. Bien. Vamos a hacer entre todos, a ver. Yo calculo el último, este acá, 70 menos 74,75. Me da 0,302. ¿Sí? Ahí le redondeé en el tercer decimal. El primero me da 0,61. 0,61. 7 si querés otro decimal. Dale, vamos a poner otro más. A ver.
¿A cuántos decimales están redondeando? 3. El segundo me dio 0,505. Ok. El tercero me dio 0,297. Bien, perfecto. A mí también me dio lo mismo. Entonces, repasamos. 0,617, 0,505, 0,297 y 0,302. ¿Sí? Sí, profe. Me da 6,505, 297, 302. 1,721 puede ser. Sí, profe. Todo puede ser en estadística. Sí. Me da entonces 1,721. Esperen un cachito. ¿Notaron algo en particular cuando resolvieron estas cuatro fórmulas en el numerador? ¿Notaron algo en particular o no? Que ninguno de los valores son iguales. ¿Qué resultado obtuvieron acá, por ejemplo, 25 menos 29,25? Sin elevar al cuadrado. Negativo. ¿Pero qué número? ¿25 menos 4,25. menos 4,25? Acá 40 menos 35,75. Lo mismo debe ser. 4,25. Acá 60 menos 65 menos 60,75. 4,25. 4,25. Y 70 menos 74,75. Profe, ¿te da Menos. igual? Menos 4,25. ¿Sí? Es decir, si yo sumo todos los numeradores sin elevar al cuadrado, me da 0. No es que te da igual, sino que si yo sumo todos los numeradores sin elevar al cuadrado, me da 0. ¿Mm? No, decía los cálculos. ¿Cómo igual? Sin sumar. No, es que te da igual. Porque después lo estamos elevando al cuadrado y dividimos por un valor diferente. ¿Sí? Acá en el denominador está la diferencia. ¿Sí? Acá coincide que me va a dar siempre el mismo valor numérico. ¿Sí? Pero el tema es que si yo sumo todos, me da 0 si no estoy elevando al cuadrado. Eso nomás les quería comentar. Dale, profe. Sol dice que te dieron otros valores. ¿Qué valores te dio? Muy diferente. Porque acá estamos redondeamos a 3 decimales. Por ahí si redondean a 2, puede ser que... Pero bueno, este es un caso donde yo me refiero, no sean tan drásticos con el redondeo. Como es 0, traten de tomar por lo menos 2 decimales. ¿Sí? Yo ya
Bueno, fui un poquito más permisivo, tomé 3. Pero bueno, el resultado que me da es... Sí, Matías. Una chica preguntó algo en el grupo de WhatsApp. ¿Y qué preguntó? Para que ahora leo. A ver. ¿Cómo hay que plantear la hipótesis? Ah, la hipótesis. Ah, era Sol la que preguntó. ¿Qué hipótesis, Sol? ¿La hipótesis de trabajo o las hipótesis estadísticas? La del trabajo práctico, esta. La de los tumores. Sí, a ver. ¿Quién se anima a plantear la hipótesis para este ejemplo? Las dos hipótesis, la de trabajo y las estadísticas. Yo planteé la de trabajo como creemos que la proporción de tumores benignos y malignos varía en las diferentes regiones del Bien. estómago del gato. Bien, bien. Está bien porque es como una suposición. Perfecto. ¿Y las hipótesis estadísticas, Melina, las planteaste? Sí, que la nula es que la proporción de tumores malignos y benignos es igual en las regiones cardíaca, cuerpo y píloro del estómago del gato. Ajá. Y la alternativa es que son diferentes. Claro, la proporción de tumores se escribe totalmente lo mismo, solamente que varía el signo. Perfecto. Sí. Así tal cual, Sol, así tal cual como lo describió Melina, está perfecta ambas hipótesis. En el trabajo, entonces, hacemos como una suposición, o si queremos, también hacemos una afirmación. Y en las hipótesis estadísticas, trabajamos en base a proporción. Teniendo esa precaución de ver qué variable es la que se va a ver afectada por la otra. ¿Cuál es la que se ve afectada y cuál es la que afecta? Entonces ponemos primero la que se ve afectada. En este caso, nosotros suponemos que la proporción de tumores benignos y malignos no va a ser la misma según la región anatómica del estómago de los gatos. Entonces, obviamente en la nula, que es de igualdad, decimos que sí. En la proporción de los tumores se ve afectada por la región anatómica. Entonces ponemos proporción de tumores es igual en la región tal, cardia, cuerpo, píloro. Y en la alta se ve, o sea, al verse afectada, entonces va a ser diferente en las regiones del cardia, cuerpo y píloro. No voy a poner al revés, no voy a decir la proporción de... Aparte piensen, fíjense, no tiene un sentido decir la proporción de cardias, cuerpo y píloro es igual en tumores benignos y malignos. Tiene, no sé, a mí no me cierra ese enunciado. No sé si entienden cómo es la idea de cómo plantear la hipótesis. ¿Quedó claro, Sol? Lo de las hipótesis. Bien. Bueno, dijimos entonces que calculamos este no tiene una tabla. Sí. Melina, ¿sí? Profe, en el trabajo práctico, cuando yo calculo el valor de chi, arriba usted nos dijo que si sumamos todo nos da 0. ¿Puede ser que por el redondeo me dé menos 0,03, o sea, estaría bien, digamos? Sí. Sí, porque es 0,03. Y eso hay que agregarlo en el trabajo, digamos, como una forma de verificación o algo. No es necesario. No. Simplemente que es nomás les mencioné una característica, ¿sí? Que siempre eso nosotros podemos usar, sí, como verificación, pero
No, no es una condición del trabajo, no es un requisito del trabajo. ¿Mm? Bien. A ver. Ah, no está. Bánquenme un poquito que estoy buscando una tabla de chi. Bueno. Vamos a ver si esta nos sirve. A ver un poquito. Sí. Bueno. Seguimos. Estamos entonces con el cálculo de nuestro valor de chi calculado. ¿Sí? ¿Que nos dio cuánto? ¿Cuánto les dio el chi calculado, chicos? 1,721. 1,721. Bien. Ese valor, bueno, esa es otra característica que tiene la distribución de chi cuadrado, así como, ¿qué característica tenía la distribución de f? ¿Se acuerdan que la tabla tenía un dibujito, un gráfico de su distribución? De 0 en adelante. Claro, o sea, tiene valores únicamente Positivos. 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 Acá, como estamos hablando de chi cuadrado, ¿cómo van a ser los valores? Positivos. Positivos también. Entonces, si ustedes ven acá, también tiene un gráfico, un esquema del gráfico acá arriba a la derecha, donde únicamente también tenemos una distribución hacia la derecha únicamente, ¿sí? Únicamente positiva, valores únicamente positivos. Es decir, que si ustedes tienen que graficar, tienen que realizar una prueba de chi cuadrado y se les pide que hagan un gráfico, no hagan la campana de Gauss con ambas colitas a la derecha y a la izquierda. Ese gráfico no corresponde. El gráfico de chi cuadrado Una cola nomás. es a una cola, así como está acá arriba a la derecha. Fíjense en el teórico. Siempre hacia la derecha. ¿Por qué tiene tantas rayas acá? Porque de acuerdo a los grados de libertad va variando la distribución de los valores, pero siempre es positivo. No hace falta que ustedes sepan para cada caso cómo sería la curva, simplemente con que dibujen un gráfico así, de este tipo, se acepta, ¿sí? Pero no hagan el gráfico de distribución normal porque no corresponde. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Una vez que tenemos nuestro valor de chi calculado, que es 1,721, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la tabla de chi cuadrado y buscar el valor de tabla para proceder de la misma manera. Donde vamos a situar acá arriba, estoy en el gráfico, en la zona límite entre el área de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula, en el límite tengo que colocar el valor de chi de tabla. Ahí en el límite. ¿Y cómo busco?
Sí, Matías. ¿No decía que cuando los grados de libertad era 1 valía 3, y pico, no sé cuánto era? Bueno, ahora vamos a ver cómo se busca el valor en tabla. ¿Cómo calculamos o cómo obtenemos los grados de libertad? Pregunto. La cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Exactamente. Para buscar en la tabla con los grados de libertad, porque la tabla también es de doble entrada, entramos por el nivel de alfa, que nosotros seleccionamos, y por los grados de libertad. El nivel de alfa en este caso lo tenemos, que es 0,05. Los grados de libertad se determinan o se calculan, así como dijo Matías, con número de columna menos 1 por número de fila menos 1. En este caso tengo 2 columnas y 2 filas. Entonces va a ser 2 menos 1 por 2 menos 1. O sea que ¿cuántos grados de libertad tengo? 1. 1, porque 2 menos 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Entonces tengo 2 grados un grado de libertad. Si me voy a este ejemplo, acá del primer ejercicio del trabajo práctico 11, tengo 2 columnas y 3 filas. Entonces, ¿cuántos grados de libertad voy a tener? 2. 2. ¿Por qué hago? Número de columnas, 2 menos 1, que es 1, por número de filas, menos 1, 3 menos 2. 3 menos 1, perdón. 3 menos 1, 2. ¿Sí? 2 por 1, 2. Sería así. ¿No, profe? Y ahí escribo en el chat acá. Sería, el número de columnas son 2, menos 1, por número de filas son 3, menos 1. Eso es igual a 1 por 2. ¿Sí? Y les puse en los dos chats, igual están viendo la pantalla. Es número de columna o número de fila, no importa el orden. Siempre menos 1. O sea, si acá yo tengo 2 columnas y 2 filas, entonces va a ser 2 menos 1, 1, por 2 menos 1, 1, o sea, 1 por 1, 1. Tengo 1 grado de libertad. Y en este caso tengo 2 columnas y 3 filas. Entonces hago 2 columnas menos 1 me da 1, por 3 filas menos 1 me da 2. 2 por 1, 2. En este caso son 2 grados de libertad. En este otro caso, tengo 2 columnas y 2 filas. Va a ser 1 grado de libertad porque es 2 menos 1, 1, por 2 menos 1, 1, 1 por 1, 1. ¿Sí? Tengo los grados de libertad. 1 grado de libertad. Me voy hasta la columna de 0,05. Acá. 3, justo está medio borroneado, pero es 3,841. El valor de chi de tabla. Porque es 1 grado de libertad y un alfa de 0,05. ¿Sí? Ese valor de chi cuadrado, de tabla, lo coloco acá en la zona límite de la región crítica. Acá. Donde comienza alfa. Acuérdense que siempre ubico primero el valor de tabla en la zona límite. Y de acuerdo a donde ubiqué el valor de tabla, después sitúo mi valor calculado, que en este caso mi chi calculado fue 1,721. Y lo sitúo por acá. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué concluyo en esta situación? ¿Cuál es mi conclusión? Que se acepta la hipótesis nula
Ajá. ¿Y las variables están asociadas o no están asociadas? Sí, están asociadas. A ver, acá teníamos, ¿sí? Tenemos la hipótesis nula. La proporción de individuos parasitados y no parasitados es igual en pelaje oscuro y pelaje claro. Y en la alternativa acá tiene un errorcito. Acá sería H sub 1. La proporción de individuos parasitados y no parasitados es diferente en pelaje oscuro y pelaje claro. Dijimos que en este caso, entonces, aceptamos la hipótesis nula. Aceptamos esta, la primera. La proporción de individuos parasitados y no parasitados es igual en animales de pelaje oscuro y pelaje claro. La pregunta que yo me hice al principio era determinar si existe asociación entre la presencia de una especie de parásitos y el color de pelaje. Entonces, repito la pregunta. Si acepté la hipótesis nula, ¿las variables están asociadas o no están asociadas? Sí. ¿Quién más tiene para responder? ¿Sí o no? A ver. Vilma dijo que no. Ah, ahí hay una aclaración en el chat de María Victoria, que no cuenta la fila y la columna del total. Perfecta aclaración, María Victoria, gracias. Acá cuando determinamos los grados de libertad, no cuentan la columna de los totales, ¿sí? No lo aclaré, pero viene muy bien la aclaración que hizo María Victoria, ¿sí? Cuando nosotros contamos para calcular los grados de libertad, no contamos las columnas de los totales, ¿sí? Solamente se cuenta la columna de las variables. Muy bien tu aclaración. Bueno. Entonces quedamos en que las variables están o no están asociadas en este caso. Algunos dijeron que sí. ¿Alguien dice que no? ¿Todos coinciden en que las variables están asociadas? Ah, Vilma dijo que no. A ver, acá en el otro. A ver, ¿quién levantó? A ver, Melina. Profe, una consulta, ¿podría explicar eso de nuevo? No me quedó claro. ¿Cuál? Lo del valor del chi calculado, ¿cómo lo comparo con el chi por tabla? Bien. De la misma manera, Melina, y bueno, para todos, de la misma manera que cuando hacíamos la prueba de hipótesis, que cuando buscamos el valor de t de tabla, lo situamos acá en el límite entre la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis nula, ¿no? O la zona de confianza y la zona de alfa, o regiones. ¿No? Ahí, en ese punto, situamos el valor de tabla, ¿sí? Ya sea el de t, el de f, el de chi, acá. ¿Sí? En este caso me dio 3,841. Siempre va a ser positivo. Y el valor de chi calculado, en este caso me dio 1,721 y cae por acá. Porque si acá empieza el 0 y acá está el 3,841, va a caer por acá, más o menos casi a la mitad. ¿Sí? Es decir, que en este caso, si mi valor de calculado cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, acepto la hipótesis nula. Si el chi calculado me hubiese dado 4, tanto, 5, 6, etcétera, caería por acá afuera. O sea, no afuera, sino acá en la colita. En ese caso, rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Se entendió, Melina? Sí, profe, a mí en el chi por tabla, según la tabla esa que estaba mostrando recién, en el trabajo práctico 11 nosotros tenemos 2 grados de libertad
y da 5,991. Sí, acá está. Tabla. Ajá. Sí. Cuando yo hago el chi calculado me da 53,14. Ajá. Ahí rechazaría entonces la nula y aceptaría la alternativa. Súper rechazado porque te da muy, muy grande el valor de chi calculado. Y puede ocurrir, ¿eh? No quiere decir que eso esté mal. Pero eso no te deja lugar a dudas de que rechazás la hipótesis nula. Está perfecto. Pero sí, en ese caso cae por fuera. O sea, cae de acá para la derecha una cantidad. Fíjense cómo cambia con los grados de libertad. De 1 grado de libertad a 2 se fue de 3 casi al doble se va. De 3,8 se va a 6. Pero sí, está bien. Repito la pregunta. ¿Las variables están o no están asociadas en el caso este del ejemplo que estamos viendo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué decimos que no? Algunos dijeron que sí. Porque, a ver. no sé quién iba a hablar. No, habla nomás, Melina. Porque el valor que nosotros obtenemos con chi calculado cae fuera de la región, digamos, de seguridad, no sé cómo decirlo, del chi por tabla. ¿Cuál? ¿En qué caso? ¿En el ejemplo acá del... Sí, ese. No, cae en la zona de confianza. De aceptación, quedó en la O zona de de aceptación. aceptación, claro, cae por acá adentro. 1,721 cae por acá. Acá está el 3,841. Perdón, yo noté al revés, profe. Siempre, por eso les digo, siempre ubiquen primero en el gráfico el valor de tabla. Porque el valor de tabla siempre va acá, en la zona crítica, o sea, en el límite. Ese va acá. Entonces siempre ubiquen el valor de tabla en el límite entre la zona de confianza o de aceptación de la hipótesis nula y en la zona de rechazo. Si mi valor de chi calculado, en este caso es 1,721, se sitúa acá. Acepto la hipótesis nula. Acepto esta hipótesis, donde digo que la proporción de individuos parasitados y no parasitados es igual en pelaje oscuro y pelaje claro. Entonces mi pregunta es, las variables, porque tengo que formular una conclusión, no me basta ¿están o no están asociadas? Profe, se cortó. Ajá, sí, se me apareció. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Sí. No, les decía que no basta con decir acepto o rechazo la hipótesis nula. Tengo que decir las variables están o no están asociadas. En este caso que yo acepté la hipótesis nula, ¿qué concluyo? ¿Que las variables están asociadas o no están asociadas? Sí, están Para asociados. mí están asociados. ¿Todos están de acuerdo? No están asociadas porque la hipótesis nula dice que el pelaje oscuro y pelaje claro es igual a parásitos y no parásitos. Claro, exactamente, no están asociadas las variables. Porque si yo digo, y esto, por eso les estoy insistiendo con esta conclusión, porque siempre se confunde. Si yo digo que la proporción de parásitos, de animales parasitados y no parasitados, es igual en pelaje oscuro y pelaje claro, quiere decir que no hay un efecto del pelaje sobre animales parasitados y no parasitados, porque da lo mismo, es igual que sean oscuros o que sean claros. Van a tener la misma cantidad de parásitos, entonces no hay una asociación entre las variables, no hay una relación entre el color del pelaje y la presencia o no de parásitos. ¿Está bien lo que dijo Agostina?
Por eso yo les preguntaba a ver si sí o no. En cambio, si yo hubiese rechazado la hipótesis nula, es decir, me quedaba con la alternativa que dice la proporción de parasitados y no parasitados es diferente en animales de pelaje oscuro y pelaje claro. Quiere decir que no da lo mismo que el animal sea de pelaje claro y oscuro para la presencia o no de parásitos. ¿No? Quiere decir que hay un efecto del color del pelaje sobre el parasitismo. Entonces hay una relación entre las variables. Lo que pasa es que nos confunde siempre cuando yo digo, pongo el signo igual acá, digo son iguales y digo, ah, sí, están asociadas porque son iguales. No. Cambiemos en todo caso la palabra asociación por relación o efecto. ¿Mm? Si es igual la presencia o no de parásito en pelaje oscuro y claro, quiere decir que no hay una relación o no hay un efecto del pelaje sobre la presencia del parásito. Y si decimos que no es igual, es decir, no da lo mismo que el animal sea oscuro o claro, no da lo mismo, quiere decir de que va a haber un efecto del color del pelaje sobre la presencia del parásito. Entonces hay una relación entre ambas variables, hay una asociación. ¿Sí? Entonces, cuando yo acepto la hipótesis nula, oyendo el caso acá que calculó Melina, dice que sacó para este ejemplo acá de la presencia de tumores benignos y malignos, o la proporción, mejor dicho, de tumores benignos y malignos en las diferentes regiones del estómago. Dio un chi calculado de 52, creo que dijo. En ese caso rechazamos la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, digo que la proporción de tumores benignos y malignos no es la misma en las diferentes regiones. O sea, de que va a haber un efecto entonces si no es la misma, quiere decir que va a haber un efecto de la región anatómica sobre la proporción de estos dos tumores. ¿Mm? Porque no da lo mismo que yo esté en el cardias, en el cuerpo o en el píloro, porque va a variar la proporción. Entonces ahí sí hay una relación entre tumor y región anatómica del estómago. ¿Se entiende? Profe, disculpe. Sí. Entonces, porque no me queda claro. Entonces, yo con este valor que obtuve en el trabajo práctico, como rechazo la nula y acepto la hipótesis alternativa, lo que estoy diciendo es que sí influye la presencia de los tumores malignos y benignos dependiendo de la región del estómago. Sí, sí, se Ok. ve afectada, sí. Espérenme un minutito que me tocaron el timbre, ¿sí? Bánqueme un minuto. ¿Alguien hizo el punto B?
Listo, ya estoy. ¿Siguen ahí? ¿No se fueron? A ver, ¿qué pusieron? No, profe, tranquilo, no nos escapamos. Bueno, bueno, gracias. A ver, ay, ¿qué planteo puse? Sí, sí, justamente estos son ejercicios para que ustedes practiquen. Todo es para que practiquen. ¿Quedó claro lo del razonamiento que se hace de acuerdo a si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Queda claro, si yo acepto la hipótesis nula, si yo digo que la proporción, en este caso de individuos parasitados y no parasitados, es igual en individuos de pelaje oscuro y pelaje claro. Es lo mismo, da lo mismo que sean oscuros y claros. Entonces no hay una relación entre la variable color de pelaje y presencia de parásito, porque todos, obviamente estadísticamente, obviamente que si yo observo acá no es lo mismo, no es la misma cantidad, pero estadísticamente todos van a tener, tanto pelaje oscuro como pelaje claro, van a tener parásitos, van a tener la misma cantidad de parásitos. O sea, voy a tener la misma cantidad de animales parasitados y no parasitados, entre oscuros y claros. ¿Sí? Entonces no hay una relación entre las dos variables. Esta variable, color de pelaje, no influye sobre la proporción de individuos que van a tener parásito y de individuos que no van a tener. No influye, entonces no hay una asociación. ¿Cuál va a ser la relación si da lo mismo que sean oscuros o claros? No hay asociación o relación. No se queden solo con la palabra asociación, búsquenle también por el lado de relación o efecto de una variable sobre otra, para razonar mejor. Y si yo rechacé la hipótesis nula, es decir, me quedo con la alternativa, ahí sí digo que hay una asociación entre las dos variables. ¿Por qué? Porque el color del pelaje evidentemente produce un efecto, una variación entre individuos parasitados y no parasitados. Entonces sí hay una relación de la variable color de pelaje y presencia o no de parásitos. Yo voy a decir sí, los animales de este color de pelaje, o sea, tengo una mayor proporción de animales parasitados de color claro que de color oscuro, o viceversa. Entonces sí hay un efecto entre el color del pelaje o del color del pelaje sobre la presencia o no de parásitos. Hay un efecto, hay una relación, hay una asociación. ¿Qué decimos? No se estudian de memoria. Cuando es igual no hay asociación y cuando es diferente hay asociación. No. Hagan el razonamiento, hagan ese cuentito. ¿Sí? Y ahí creo que... Sí. Después lo que se viene, complicado. Bueno. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Acuérdense, el esquema para resolver esto es muy parecido a las pruebas de hipótesis, son pasos muy parecidos. Por eso yo les digo, si ustedes tienen en claro la prueba de hipótesis, y hay muchas analogías, ¿no? Obviamente tiene sus características particulares, pero hay muchas similitudes, analogías, y vayan viendo eso, ¿sí?
¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si no hay preguntas, eso sería todo. Recuerden, repito lo de los trabajos prácticos. La fecha de entrega que yo les estipulo es para que no se les encime con los otros prácticos. ¿Sí? Si no terminan todavía para hoy el práctico número 10, bueno, no importa, traten de entregarlo, no sé, mañana, pasado, pero ya les está quitando tiempo para empezar a resolver este nuevo práctico.